Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la segunda sesión del programa de seminarios Minería 4.0. En esta oportunidad vamos a abordar la transformación y cambio organizacional. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería y su Fundación Tecnológica, UDB Ventures y Corporación Alta Ley, les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos desde ya por haberse conectado junto a nosotros. Este programa Seminarios Minería 4.0 tiene como propósito contribuir al proceso de toma de decisiones en el ámbito de las tecnologías digitales mediante la entrega de contenidos que van a aportar nuevos conocimientos, orientaciones, buenas prácticas a los ejecutivos y profesionales que se desempeñan en las compañías mineras y también en las empresas proveedoras. A través de estos seminarios buscamos dar a conocer aspectos, criterios relevantes para la selección y adopción de soluciones digitales, los factores críticos para que sean exitosos, las competencias referidas para el capital humano, riesgos asociados y el impacto sobre la organización y el desempeño de su negocio. También queremos conocer experiencias exitosas y profundizar en los desafíos y oportunidades que las tecnologías digitales presentan para la industria minera en este caso en particular. Expresamos también desde ya nuestros agradecimientos, reconocimiento a las compañías Accenture, Cisco, ATC, Sigdo Cooper por brindarnos el auspicio para poder desarrollar esta iniciativa. En la sesión de hoy, tal como les anticipaba, vamos a analizar la transformación y cambio organizacional como un factor habilitante y crítico para asegurar resultados favorables sobre los procesos productivos a partir de la llamada transformación digital y la incorporación de herramientas digitales a las operaciones. Frente a los desafíos que estamos viendo cada vez son más complejos de elevar la productividad, mejorar el desempeño en seguridad, gestionar eficazmente los costos y asegurar la continuidad operacional, ciertamente el uso de las herramientas digitales resulta casi prácticamente imprescindible. Para maximizar los beneficios asociados a estas nuevas herramientas, sin embargo, es necesario que se puedan desarrollar las capacidades habilitantes, nuevas competencias y gestionar de manera adecuada los cambios y riesgos asociados. Hay que mirar todo el escenario completo para poder hacer este engranaje y que sea exitoso. Vamos a conversar en torno a estos desafíos y hoy para ello contaremos con cuatro destacados expositores, tanto a nivel local como internacional. Cada uno de ellos nos va a presentar su visión, nos va a entregar su experiencia en torno a los procesos de transformación, abordando aspectos relacionados con el rol del capital humano, los nuevos liderazgos, la gestión del cambio, los modelos de operación, sostenibilidad, entre otros. Antes de iniciar esta conversación, los queremos invitar a que participen con nosotros en el chat de la plataforma para que puedan mandarnos sus preguntas, comentarios. Vamos a intentar abordar algunos de ellos también en la conversación final. Para comenzar, ahora sí, le quiero dar la bienvenida al señor Daniel Fernández. Él es ingeniero civil, académico, ejecutivo, director de empresas y consultor, quien posee una destacada trayectoria profesional como director ejecutivo en TVN, ENAP y Metro. Además, tiene experiencia como vicepresidente ejecutivo en Hidroaicén, director en puertos logística del Grupo Mate y como country manager en Chile de Enersys. Actualmente es presidente del directorio Cámara Marítima y Portuaria de Chile, AG, Fundación Teletón y de la Fundación Encuentros del Futuro. Es también director de AES Andes y profesor de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad, Daniel Fernández analizará los aspectos organizacionales y metodológicos que conlleva un proceso de transformación cultural y de adopción de nuevos modelos de trabajo. Daniel, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Bárbara, buenos días a todos quienes están aquí. Muchas gracias, pues nos quedamos con Ahora, usted. muy bien, voy a compartir pantalla. Antes de que, para que me vean un poco la cara, voy a hacer una introducción bastante conceptual. Digo introducción porque después va a haber mucha conversación, de modo que lo que yo voy a hacer es bien conceptual. Después en la conversación podemos profundizar o conceptualizar más. Eh, Veamos si se ve la pantalla. ¿Se está viendo? Se está viendo, ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, estamos hablando de transformación digital y hay varias formas de abordarla organizacionalmente. Una, estas láminas de McKinsey. Una es incorporarla, ¿no es cierto?, como una unidad digital adicional, ¿sí? Como que fuera un elemento que agregamos, por así decirlo, en la organización. Y el segundo enfoque es que incorporamos la digitalización dentro de las áreas de negocio en forma paralela permanente.
Eh, la modalidad más clásica, diría yo, es crear primero lo de arriba y después incorporar lo de abajo. Es decir, crear una unidad que muestre estratégicamente sus resultados para que sea mejor asimilada por la organización en las diferentes unidades de negocio. Si nos quedamos solo arriba, mi experiencia es que esto no funciona bien, queda como una unidad aislada, al de la cual se esperan todos los resultados, sin que las diferentes unidades hagan de alguna manera su propio trabajo de digitalización. Eh, Dicho eso, nosotros habitualmente, nosotros digo, en el mundo de la ingeniería, de los negocios, ¿no es cierto? Sobre todo de las industrias pesadas, podríamos decir, así la llamo, minería, puertos, en la cual yo trabajo, es que tendemos a poner artefactos, ¿m? O prótesis. Cuando vienen los problemas reputacionales, una unidad de reputación, los de comunicaciones otra unidad, medio ambiente otra unidad, eh, eh, y digital también, entonces intentamos instalarlo como si fuera algo externo. ¿M? Y la verdad es que las formas que finalmente, por lo menos digo, en mi experiencia, la experiencia internacional funcionan, no son las prótesis, sino las organizaciones inoculadas completamente por el mundo digital. ¿M? Por lo tanto, la de la izquierda es una transformación digital como una especie de prótesis instalar, la de la derecha es una viralización de la digitalización dentro de la organización. Pero esto requiere un ajuste cultural, porque nosotros estamos más habituados al lado izquierdo, digamos, de la lámina. Más que acostumbrados, es nuestra mentalidad, nuestra forma de abordar el mundo bastante mecanicista propia de la revolución industrial. Y eso es porque de alguna manera nos forman como ingenieros, como una especie de pieza para armar, que luego al transcurso de nuestro trabajo en la organización nos van diciendo dónde tenemos que poner esas partes y piezas con que nos formaron, o nuestra experiencia. Y eso, como digo, obedece una lógica más de la revolución industrial en que somos de alguna manera, voy a exagerar un poco, piezas de una máquina de funcionamiento. Esto proviene además de todos los sistemas de producción en línea, de Ford, etc. Y la verdad es que el mundo ha cambiado y por suerte ya estamos entendiendo de que somos personas, eh, no piezas de una organización, que pensamos, que sentimos, que tenemos conflictos ¿cómo se llama? Y potencialidades que nos interesa desarrollar. Es decir, no queremos ser una pieza de una máquina, queremos desarrollar nuestra vocación y aportar un propósito. Y esa es la tendencia más social que está existiendo hoy día a nivel global. Entonces, ¿cómo funciona habitualmente estas transformaciones? Esto lo he mostrado en términos evolutivos. ¿M? A nosotros nos toca un espacio donde nos corresponde vivir, por así decir. No elegimos dónde nacemos, en qué lugar, en qué familia, en qué época. Tampoco elegimos si cambian el CEO de la compañía o se produce una disrupción en la industria. Es decir, hay un mundo que nos viene de alguna manera dado, ¿m? Y que define unas ciertas condiciones de vida personales, organizacionales, sociales. ¿M? Esas condiciones de vida que nos desafían, porque van cambiando permanentemente, activan en nosotros capacidades adaptativas, es decir, sistemas adaptativos que nos sirven para responder o para lidiar con estas condiciones de vida que se nos presentan. ¿M? Cuando nosotros estamos encajados, es decir, logramos desarrollar un sistema adaptativo que nos permite dar cuenta de las condiciones de vida, entonces tenemos un encaje que es organizacional. Esto vale para la vida también, pero estamos en el mundo organizacional. Somos capaces de adaptarnos y nos sentimos cómodos en esa situación. Pero sucede también que entramos en disonancia muchas veces, al menos en los cambios iniciales. Cuando hay un cambio profundo, nos cuesta de alguna manera adaptarnos y en función de la capacidad adaptativa de cada persona, se produce un encaje o una disonancia. Esto vale también para las organizaciones, es decir, si yo soy una organización, una minera, por ejemplo, la vida que me toca vivir como minera cambia. Por ejemplo, la regulación, las normas ambientales, un accidente, cualquier situación, cambio en el equipo ejecutivo, fusiones, adquisiciones de otra compañía, cambian las condiciones de vida y eso activan en la organización sistemas adaptativos que pueden dar cuenta o no de las nuevas condiciones de vida y por lo tanto encajar o entrar en disonancia. Habitualmente lo que pasa es que tenemos una disonancia inicial y luego en el proceso adaptativo encajamos, pero muchas veces no, y nos tenemos que ir de la organización o las empresas quiebran incluso. ¿Cómo abordamos estos desafíos? Abordamos desde nosotros mismos, desde nuestras cabezas. Por eso cuando hablamos aquí de capacitación, mira, yo no les voy a hablar de artefactos externos nuevamente que nos tienen que incorporar a nosotros, ¿sí? Como una formación, una enseñanza. Les voy a hablar brevemente de las capacidades que nosotros tenemos y que son mentales, ¿sí? La primera lógica que tenemos como personas es actuar de una forma de poder. Es decir, si yo tengo más poder, lo ejerzo y de alguna manera los demás tienen que obedecerme, ¿sí? Este es el jefe que le dice al resto,
no te contraté para que pienses, te contraté para que hagas la pega, y si tú no la haces, te echo, por ser directo y vulgar casi. Y este es un sistema adaptativo que surgió en la época feudal, en el feudalismo, para reaccionar ante las luchas de espacio de poder territoriales, pero que nosotros tenemos como acervo cultural. Estos son los genes culturales, nuestra memética, que va acompañada de nuestros cambios en la genética. Se me desordenó la lámina, pero síganme por el orden, que es la de abajo, que es que hay un sistema que intenta ordenar esta situación de caos anterior de luchas de poder, ¿no es cierto? Es un sistema jerarquizado de reglas, que están las reglas escritas y que tenemos que seguir. Es decir, así hacemos aquí las cosas y están escritas, los manuales de procedimiento, las normas de gestión y la estructura piramidal, que es muy clásica en la industria de la minería. Cada uno tiene su rol, un sistema casi de castas. En donde funcionan, ¿no es cierto?, la jerarquía y todos respetan ese orden. Esta es una reacción monárquica y de la república respecto de los sistemas feudales anteriores. Con la revolución industrial surge el logro, que es, estamos aquí de alguna manera para competir entre nosotros y lo que tenemos que hacer es diseñar estrategias y capacitarnos para ganar en esa competencia. Este es el centro del sistema capitalista, en que se busca un resultado y aquí están los elementos, por ejemplo, de productividad, de KPIs, ¿no es cierto? Y de resultados que la compañía tiene que obtener. Como este sistema ha sido muy eficaz, cada sistema es muy eficaz, pero también genera otros problemas y por eso vamos cambiando. Es decir, cada sistema que resuelve este equilibrio, ¿no es cierto?, entre condición de vida y sistema adaptativo, en ese equilibrio se produce siempre algún cambio y ese nuevo desequilibrio es abordado por otro sistema adaptativo. En este caso, la revolución industrial viene a movilizar un sistema monárquico de república que no avanza, que no progresa. Lo fundamental aquí es el progreso. Y en este sistema de logro eh, generamos problemas también. Por ejemplo, daño ambiental, una competencia muy exacerbada dentro de la organización, la formación de ciertos silos, que tenemos también de la cual tenemos que dar cuenta. Entonces surge el sistema vínculo, que es un sistema que viene a rescatar el hecho de que somos personas, tenemos que relacionarnos como humanos entre nosotros, respetarnos uno a otro. Quienes han estudiado a Humberto Maturana, esto es respetar al otro como un legítimo otro en la convivencia. Esto es muy Maturana. Y es la reacción que hoy día tenemos a nivel social, de que queremos buscar factores de más igualdad, de más vinculación, de más solidaridad. Hay una reacción aquí también de las diferentes causas respecto al animalismo, del feminismo, etc. Y también es un rescate de la solidaridad, es decir, se busca, ¿no es cierto?, solidarizar entre nosotros. Y el sistema integral que está arriba tiende a integrar todos estos elementos anteriores, es decir, la complejidad del mundo es tan grande hoy día que nosotros tenemos que echar mano más bien de todos los sistemas, no de optar de un sistema. Y por lo tanto, nosotros tenemos habilitados en nuestra mentalidad muchos de estos sistemas de una manera, ¿no es cierto?, que levantamos a través de un test. Este test que se llama test de Spiral Dynamics o MSCAN, lo que hace es levantar cuáles son nuestros rechazos y aceptaciones por cada uno de estos sistemas. Esta persona que está acá tiene mucha aceptación del naranja logro, pero tiene algunos problemas cuando aplica ese naranja logro. Si después cuando vienen los comentarios les interesa, podemos comentar un poquito más en profundidad. Esta persona tiene un rechazo muy fuerte al azul, no lo pongan de auditor. Tiene un incentivo al logro, pónganlo en aquellas cosas que pues se puede ganar, por ejemplo, competitividad. No tiene mucho verde de vínculo, por lo tanto no lo pongan a conversar con las comunidades. Bueno, y así. ¿Puede cambiar esto? Sí, esto evoluciona en función de las condiciones de vida que me fuerzan a mí a cambiar mi sistema, mi ecualizador, como está acá, para adaptarme a esas condiciones de vida. Es un poco de teoría, ya que estamos en el mundo académico, esto se llama Spiral Dynamics como teoría, la pueden analizar, estudiar. También pueden ver en nuestro libro con Pablo Reyes, La Nueva Élite, una descripción en castellano de este sistema y un libro que anticipa y aplica socialmente esto y anticipa, este libro es del 2014, anticipa por la vía evolutiva un conflicto social en 2020. A nivel organizacional, agregamos estos perfiles de los directivos principales que tienen fuerza o poder para cambiar la organización y tenemos dibujos como estos que están acá. No tengo tiempo ahora porque ya estoy ocupando el tiempo, pero les puedo decir que en la empresa de la izquierda no trabajen ni inviertan, porque es una empresa que va a utilizar el rojo poder para lograr los objetivos a toda costa. Probablemente se va a coludir o va a engañar a los consumidores. Este es el de la izquierda es el papel confort, si ustedes quieren, o Enron, que hace contabilidad creativa para lograr un resultado. La de la derecha es una compañía de renovables no convencionales con las que una vez trabajamos y es mucho más equilibrada. Es decir, tiene los elementos
suficientes para tener un amarillo muy desarrollado, que es el que permite gestionar la complejidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien antiguamente en el lado izquierdo, esta lámina, que es la última, esta es una lámina de Boston Consulting Group, ¿no es cierto?, de Cisco, Nielsen, etcétera, en donde hay elementos que son ya commodities, como por ejemplo la automatización, el uso de Big Data y analítica avanzada y el acceso a información e ideas. Eso hoy día está disponible en Internet, en los consultores, etcétera, y corresponde a un sistema de la revolución industrial más bien mecanicista, ¿no es cierto? Que no tiene nada de malo, pero que se queda ahí, no da cuenta solamente eso del futuro, mientras que el 74% de los gerentes dicen que en las compañías la complejidad está dificultando la performance del negocio, necesitamos simplicidad en la complejidad. En segundo lugar, el 90% de los ejecutivos de las compañías internacionales dicen que la agilidad es crítica para la ejecución de la estrategia, eso ustedes lo saben bien, y también que el 66% de los consumidores en 60 naciones están dispuestas a pagar más por bienes ecoambientales, ecoamigables. Y eso necesitamos una nueva estrategia de clientes, ¿cierto? Por ejemplo, el NotCo y todos estos surgimientos, ¿no es cierto?, de compañías que desafían el status quo desde el punto de vista ambiental o de consumo. Y esto es propio del sistema integral. Si no tenemos habilitado a nivel organizacional y personal elementos del sistema integral que abarca todas las otras formas de pensamiento, no podemos gestionar bien la complejidad. Por lo tanto, de nuevo, y aquí termino, lo que nosotros debemos buscar organizacionalmente y personalmente es un cambio de mentalidad que nos habilite para los elementos complejos. Y aquí incluyo también la transformación digital. Es muy difícil desde el naranja del ogro, el mecanicista, trabajar en la revolución digital. Déjeme decirle, y aquí sí termino, que Betterfly, Notco y todas esas compañías, Corner Shop, nacieron en amarillo. Los startups nacieron en amarillo y son los que la llevan. Así que vamos tratando de cambiar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante, como dicen, los nuevos que la están rompiendo y aparte con toda esta nueva mentalidad, pero el desafío es llevar a todas las empresas tradicionales, a las que ya tienen un buen tiempo funcionando, a cambiar tanto de fondo como fondo. Hay que habilitarlo desde adentro para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Vamos a estar conversando de esto en un ratito. Muchas gracias, Daniel. A Gracias. continuación, y siempre en este recorrido de transformación digital, queremos invitar a Francisco Bolaños, arquitecto de soluciones y de Cisco Systems para América Latina. Señor Francisco Bolaños es ingeniero en electrónica, posee estudios sobre comunicaciones, liderazgo, gestión de negocios globales en la Universidad Estatal de Arizona, diplomas en macroeconomía, marketing internacional, comunicaciones internacionales y liderazgo en Thunderbird School of Global Management. También posee la certificación CMNP y la insignia del Consorcio de Talentos de IOT sobre ciberseguridad para sistemas de control industrial. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en la industria de las telecomunicaciones y 20 años de experiencia en Cisco Systems. Desde 2016 se desempeña como arquitecto de Internet de las Cosas, esto lo conocemos como IoT, y transformación digital para América Latina. Sus áreas de especialización incluyen Internet de las Cosas, Industria 4.0, transformación digital, diseño de redes, ciberseguridad para sistemas de control industrial, petróleo y gas, energía, manufactura, minería y transporte. En esta ocasión, Francisco analizará los componentes de una arquitectura y gestión de datos con un foco en la optimización del proceso minero. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Bárbara, muchas gracias. Todo muy bien y agradecido por la invitación. Muchas gracias. Nos quedamos con usted. Claro que sí, muchas gracias. Voy a compartir ahora mi presentación, mi pantalla. Listo. Bueno, muy rápidamente, en 10 minutos quiero compartir con todos cuáles son las arquitecturas y las nuevas tecnologías que están generando las disrupciones de negocio en el sector minero y cuál es el papel que están jugando los datos en este nuevo modelo de operaciones. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que el sector minero está en un proceso ahora mismo de transformación. Algunos sectores, particularmente el minero, el sector eléctrico y algunas partes del sector energético, durante mucho tiempo no tuvieron una evolución desde el punto de vista tecnológica tan rápida como vimos en otros sectores, como el caso de manufactura. Sin embargo, en fechas recientes hemos visto
una adopción acelerada de muchas tecnologías que se consideraban de largo periodo de adopción. Tecnologías que se estimaba iban a estarse adoptando hacia finales de esta década, rápidamente se empezaron a adoptar desde 2020, en parte a consecuencia de toda esta situación global con el COVID. Lo que vemos acá es justamente la arquitectura hacia la que todo el sector minero y muchos sectores de empresas utilitarias se están moviendo. Esto es lo que conocemos como el famoso modelo Industria 4.0, que no es otra cosa que un modelo operativo que se apoya en el uso de las diferentes tecnologías para impactar en objetivos específicos de negocio que generalmente van asociados a tres pilares fundamentales. Uno, la generación de ingresos; otro, la generación de ahorros; o, en tercer lugar, la reducción del riesgo para la operación y para las personas. Y en este sentido, vamos a ver que diferentes conceptos que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos 10 o 15 años, aquí se conjugan de una manera distinta precisamente para tener un mayor impacto desde el punto de vista económico y de negocio, pero también que nos permiten poder identificar áreas de mejora en nuestros procesos, también con miras a tener un menor impacto hacia la naturaleza, un menor riesgo para la operación y la seguridad de los trabajadores. Entonces, cuando vemos rápidamente este modelo, vamos a ver que en la parte inferior viene este famoso concepto de IoT o el Internet de las Cosas, que es esencialmente la capa que nos permite conectar dispositivos, sensores, que nos permiten a su vez extraer datos del proceso para conocer en tiempo real qué es lo que está pasando dentro del proceso, cómo producimos, cuánto producimos, cuál es la merma, y en base a ello empezar a tomar decisiones. Sin embargo, cuando estos datos son adquiridos en una primera instancia, no tienen ningún formato, no tienen una estructura. Por eso, durante mucho tiempo, a estos datos sin estructura, genéricamente denominados Big Data, no tenían una gran aportación desde el punto de vista de negocio, no tenían un gran valor de negocio porque no eran datos accionables. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a desarrollar otras tecnologías que anteriormente probablemente no se habían adoptado tan rápido, pero que hoy en día son fundamentales, como es el caso de la capacidad de cómputo dentro de la misma infraestructura de comunicaciones, con el propósito de poder hacer un tratamiento de esa información. ¿Cuál es el reto aquí? Poder normalizar la información. Recordemos que hoy en día no existe un estándar internacional para el formateo de la información desde el punto de vista electrónico. Número dos, necesitamos limpiar la información, normalizarla y asegurarnos de entregar el dato correcto al sistema correcto en el momento correcto. Y esto es fundamental. Esto es haciendo una analogía similar a cuando vamos utilizando una aplicación en nuestro celular para dirigirnos a una dirección que desconocemos y le pedimos que nos dé la mejor ruta. Imaginemos por un momento que en lugar de darnos una indicación sencilla con una flecha que nos diga de frente o vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha, imaginemos que ahora la pantalla nos muestra todo el código de todos los cálculos que está haciendo la aplicación para podernos dar una instrucción. Si nos mostrara toda esa cantidad de información, sería impráctico poder utilizar esa aplicación al mismo tiempo que vamos manejando y poniendo atención a la vía. Entonces, en las organizaciones mineras modernas pasa exactamente lo mismo. Hay una gran cantidad de información que en su estado natural o en su estado crudo no nos ayuda en la toma de decisiones, pero cuando la procesamos, la limpiamos y la correlacionamos con otros elementos, nos permite incluso descubrir áreas de oportunidad o áreas de mejora que no eran visibles a simple vista. Entonces, en este sentido, las nuevas capacidades de cómputo de la infraestructura comunicaciones nos permiten procesar esa cantidad de información cuando son datos ligeros, y a esa técnica le llamamos fog o edge computing, pero cuando hablamos de datos masivos a nivel de toda una organización, utilizamos otros sistemas que nos permiten hacer esos tres elementos: la normalización, la correlación y entregar los datos correctos a los sistemas correctos. Y a esos elementos le llamamos el data warehouse o el data fabric. Una vez que los datos ya fueron limpiados y correlacionados en una primera instancia, se almacenan en las bases de datos correspondientes y entonces van a servir como materia prima para que otras plataformas que utilizan tecnologías de analítica de la información puedan tomar esa información, correlacionarla a niveles más profundos y entonces sí convertirla en indicadores accionables. Como una referencia,
Estas tecnologías de inteligencia artificial para el análisis de datos se estimaba empezarían a tener una gran adopción hacia finales de esta década. Sin embargo, justamente a partir del inicio de la pandemia, muchas empresas empezaron a tener que tomar decisiones cada vez más rápido con el objetivo de optimizar su operación o dar continuidad a la misma ante todos los cambios que nos presentó la pandemia. De tal forma que hoy en día se estima que para el 2026 o el 2027 el 70% de las organizaciones estarían utilizando alguna forma de tecnología para llevar a cabo el análisis de su información y, por ende, eventualmente para la toma de sus decisiones. Entonces, aquí lo que vemos es que estas plataformas analíticas van a estar justamente alimentándose de esta información de los procesos y eventualmente nos van a poder entregar esa información ya convertida en indicadores accionables contextualizados a través de herramientas como realidad aumentada o contextualizadas en base a nuestros procesos, y esa información va a estar disponible prácticamente en cualquier dispositivo fijo o móvil. Por otro lado, como vemos del lado izquierdo, la ciberseguridad es uno de los factores importantes que vienen a colación en este nuevo modelo, porque es la capa que se va a encargar de dotar de integridad, autenticación y confidencialidad a las comunicaciones en todos estos niveles, y con ello minimizar el riesgo de intrusiones no autorizadas hacia la infraestructura de comunicaciones. Por otra parte, justamente al ver este stack nos damos cuenta que es algo complejo y por ende se tienen que utilizar nuevas herramientas que nos permitan identificar cuando hay alguna falla dentro de este modelo para poderla resolver de una manera muy rápida. Y es ahí donde las nuevas tecnologías que genéricamente se conocen como Full Stack Observability nos van a permitir tener un elemento, una herramienta que nos permita tener unos rayos X de todo este modelo y poder identificar y resolver rápidamente fallas. ¿Cómo podemos aplicar o cómo se está aplicando este modelo ya en la práctica? Bueno, vamos a ver que este Data Warehouse o el Data Lake se convierte como en una especie de biblioteca de datos a nivel de toda la organización, donde se consolida toda la información para poder generar a partir de ahí la información accionable en base a la cual se va a tomar decisiones tanto de proceso como a nivel de negocio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, muchas empresas que tienen proyectos de ahorro energético, que quieren monitorear cuánta energía consumen en el desarrollo de un producto con el objetivo de a lo mejor arrancar iniciativas que reduzcan la huella de carbón. Entonces, se colocan dispositivos que permiten medir y cuantificar el consumo de energía en kilowatt horas. Esa información se manda a este repositorio, este Data Warehouse, se correlaciona y después lo vamos a poder visualizar, por ejemplo, como un consumo en kilowatt hora por línea. Adicionalmente, las empresas también están interesadas en conocer la salud del equipo, por ejemplo, para saber si el mismo equipo puede producir más o si el equipo requiere algún tipo de mantenimiento, y si lo requiere, hacerlo de manera proactiva y no de manera reactiva. Con esto también se impactan objetivos específicos de negocio como el tiempo promedio de interrupción en el proceso de producción, o también vamos a generar ahorros mediante la reducción de kilowatt horas consumidos por línea de proceso. Adicionalmente, cuando a esto le integramos todos los sistemas que nos permiten hoy en día gestionar los procesos de producción, podemos adicionalmente generar otros indicadores accionables importantes para el sector minero, como el Overall Equipment Effectiveness. Este parámetro es un número que básicamente nos da, en términos muy generales, la salud de todo nuestro proceso de producción. Entonces, si queremos rápidamente saber cómo va la salud de nuestro proceso, cuál es nuestra capacidad productiva y qué tanto más la podemos incrementar, vamos a mirar muy de cerca este parámetro. Por otra parte, también las plataformas de comunicaciones de nueva generación que ya están contando con capacidad de cómputo se están utilizando para poder llevar a cabo el análisis de datos ligeros, y con ello también se pueden tomar decisiones, pero sin incurrir en grandes gastos para las organizaciones mineras. Y con ello se impactan factores como la reducción de desperdicio, llevar a cabo procesos de mantenimiento de tipo predictivo, y adicionalmente al monitoreo de los KPIs como el Average Disruption Time, vamos a también impactar la efectividad de la operación. Uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos 5 años
ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías de analítica de datos que pueden vivir ya sea dentro de los mismos, dentro de las mismas áreas operativas o a través de nuevas ofertas y plataformas de nube. ¿Cuál es el valor que nos aporta esto? Que cuando incorporamos digamos, otras partes de la operación minera, como por ejemplo los servicios de localización para personas, máquinas, procesos y vehículos, podemos consolidar toda esa información junto con la información de todo el proceso logístico y con ello llevar a cabo un proceso de producción, por ejemplo, bajo un modelo just in time. Adicionalmente a esto, eh, a partir de 2016, 2017, se empezaron a desarrollar de manera mucho más común los bots, que son básicamente piezas de software que nos permiten ir e interrogar a cualquier sistema o subsistema de comunicaciones para poder extraer información de una manera muy rápida y sencilla y poderla visualizar en cualquier dispositivo, ya sea fijo o móvil. El uso de bots en las comunicaciones ahora en los procesos mineros nos permite básicamente facilitar los procesos de consulta de información y ya no requerir ir a un centro de cómputo o a un centro de control para poder tener la información que necesitamos de manera práctica y de manera sencilla. Con esto se está facilitando de una manera muy dramática la toma de decisiones tanto a nivel de proceso como a nivel de negocio. Y se estima que tan solo este año el tráfico relacionado con todos los aplicativos que utilizan inteligencia artificial y analítica de datos se va a estar multiplicando al menos por 12 veces tan solo en este año. Entonces, de esta manera, el modelo de producción moderno en el sector minero es un modelo que tiene una infraestructura inteligente en el cual lo que se busca es la reducción del desperdicio, se monitorea la calidad del producto, se hace más eficiente el proceso de producción o los modelos productivos just in time, se monitorea la información de la producción en tiempo real y se están tomando decisiones también casi en tiempo real. Entonces, este es el modelo operativo hacia el que está tendiendo la minería, al menos en la región de Latinoamérica, apoyándose justamente en este famoso modelo 4.0. De una manera muy resumida, es cómo vemos todo el tema de la analítica de datos apoyando a la operación minera. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante esto de contar con una especie de biblioteca con la información de toda la compañía, pero que además sea una biblioteca que hable y que dé las señales en tiempo real de lo que se necesita. Es correcto, así Ya, es. vamos a estar conversando también de eso en un ratito. Por ahora, seguimos con nuestro programa para avanzar en el análisis de los aspectos relevantes en un esfuerzo de la transformación digital. Queremos invitar a continuación al señor Gastón Carrión, Managing Director de APCA Talent and Organization Lead, Natural Resources Talent and Organization Global Lead de Accenture, quien nos dará su visión sobre la integración de las tecnologías digitales a los procesos productivos de la industria minera. Quiero aprovechar esta ocasión a nombre de ellos también para contarles que Accenture junto a la Universidad Católica de Chile están comenzarán más bien en las próximas semanas un estudio para medir la digitalización de la minería chilena. El objetivo de este estudio va a ser compararla con el resto de las industrias a nivel local y global. Así que es por esto, para este trabajo, que les pedimos que ustedes ojalá pudieran colaborar en las próximas semanas y acompañarlos contestando todas las preguntas, solicitudes que puedan recibir en las próximas semanas. Ya habiendo adelantado este estudio, quiero presentar a Gastón Carrión, licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, con estudio de posgrado en la Universidad Austral, University of Hong Kong, London Business School, Columbia Business School y Harvard University. Posee también más de 20 años de experiencia en recursos humanos y en el apoyo de programas estratégicos y de transformación de grandes empresas. Actualmente Gastón es director general con sede en Australia de Accenture, donde lidera la práctica de talento y organización en África, Medio Oriente y Asia Pacífico. Gastón, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Segundo. A ver, esperamos para que se pueda compartir. Muchas gracias por acompañarnos desde ya, Gastón. Okay. ¿Se puede ver bien la pantalla? Estamos esperando que aparezca en pantalla. Ojalá pudiera compartir la presentación para que la podamos ver todo.
Ahora sí, Perfecto. ahora está Bueno, perfecto. Nos quedamos Bárbara, con... muchísimas gracias. Bueno, en principio, un poco de mi experiencia durante estos últimos 15 años estuve trabajando básicamente en industria minera, como decía Bárbara, con sede en Australia, con lo cual, digamos, tengo la oportunidad de también tener una visión de otras regiones, pero también trabajo con algunas organizaciones en Chile, con lo cual, de alguna forma, les voy a dar la visión de las dos geografías. Em, Mi intención en el transcurso de los próximos 10 minutos es proveer una visión de lo que estuvimos trabajando con 4 de las mineras más grandes a nivel global, a partir de los cambios que hubieron con la pandemia y con el World Economic Forum. Fue un trabajo que se hizo en alrededor de 13 semanas. Trabajamos con 4 regiones diferentes, tuvimos también gente de Europa y de África. Utilizamos 2 centros de innovación, uno en Australia y uno en Brasil, en Belo Horizonte, y estuvimos trabajando con alrededor de 30 diferentes representantes de la industria y con un foco importante en lo que era inclusión y diversidad. La intención de los próximos 10 minutos es contarles un poco el resultado del estudio y proponer algunos cambios a nivel de industria y a nivel organizacional. Daniel hablaba un poco de los sistemas adaptativos y Paco estuvo trabajando un poco el tema de la minería 4.0 y los diferentes stacks tecnológicos, con lo cual esto un poco cierra la visión desde el punto de vista de transformación hacia las personas. Si comienzo un poco con cómo arrancamos el trabajo, lo primero que hicimos fue definir cuáles son las fuerzas que de alguna forma van a cambiar la industria minera en los próximos 10. Es lo que comentaba Paco alrededor de lo que es los cambios de digitalización y automatización. El segundo, que claramente es un tema importante en la industria, que es la sustentabilidad. Y el tercero, que tiene que ver con todos los cambios geopolíticos que están sucediendo a nivel global, que de alguna forma están impactando en la industria minera y en la forma en la cual la cadena de suministros se tiene que adaptar, como decía Daniel, con respecto a cómo los gobiernos de alguna forma ponen diferentes regulaciones a las diferentes organizaciones. Ese es el marco general. Desde el punto de vista de las tendencias que vemos a nivel de la fuerza laboral, vemos grandes tecnologías que están impactando. En la presentación vemos básicamente 3 que tienen que ver con robótica, lo que Paco comentaba acerca de Internet of Things y todo lo que tiene que ver con la conectividad de los diferentes devices que de alguna forma son utilizados por la fuerza laboral. Luego lo que vemos es que básicamente 73% de las compañías a nivel globales están diciendo que la fuerza laboral que van a necesitar en el futuro por ahí no la tienen en la nómina actual. Esto en realidad fue confirmado en el estudio que hicimos y les voy a mostrar un poco acerca de cuáles son los nuevos roles que están surgiendo y cómo de alguna forma las empresas mineras están tratando de desarrollar las capacidades para dar soporte a estos nuevos roles. Por el otro lado, también estuvimos analizando que alrededor del 48% de las compañías identificaron que va a tener que hacer un cambio importante en toda la fuerza laboral y se espera que más o menos un 40% de los roles que existen hoy van a tener un cambio importante también en sus capacidades y en el tipo de trabajo que desarrollan. Que de nuevo, ahí cuando Daniel comentaba un poco los cambios que existen a nivel organizacional, vemos que de alguna forma los roles siguen cambiando y como Paco comentaba, algunos temas de digitalización van a impactar. Este es el marco general. La pregunta que nos hicimos es, bueno, en función de este marco general, ¿cuáles son los perfiles futuros que esperamos? ¿Cuáles son las habilidades futuras que vemos en la industria? Y básicamente analizamos escenarios extremos. Uno de los escenarios extremos es que las industrias mineras básicamente son empresas tecnológicas. Toda la cadena de suministros, los temas de planificación y demás,
se manejan en forma automática o con niveles de automatización y digitalización importantes. La segunda extremo es que son líderes en temas de el ESG Agenda, que es temas de Environment, Social and Corporate Governance, para de alguna forma desarrollar las relaciones con inversores, comunidades y talentos. Y el último es que tienen que cumplir algún rol dentro de las estructuras geopolíticas en las cuales se desarrollan. Y son altamente impactadas por temas de regulación de gobierno y de mercados. Estos tres escenarios eran escenarios extremos y lo que desarrollamos fueron perfiles que de alguna forma se alinean a estos tres diferentes tipos de escenarios. Como verán en el tema tecnológico, fuertes roles en Artificial Intelligence, temas de transformación digital, en Data Science and Data Analytics, que un poco comentaba Paco, que necesitamos ser más predictivos y de planificación. En temas de líderes del ESG, cambio importante en temas de política económica, de circular economy, sustainability, temas de climate change y geoscientists. Y por el último, en el caso de Geopolitical Adept, que es básicamente los temas de gobierno y geopolítico, fuerte foco en temas de regulación con el gobierno, manejo de riesgos, políticas estratégicas y por último, obviamente, al estar en un escenario un poco más operativo, mucho del trabajo va a ser más que nada manual y no va a ser automatizado. De nuevo, estos tres escenarios eran básicamente escenarios extremos para poder analizar básicamente cuáles son los impactos en la fuerza laboral. A partir de esos tres escenarios, una de las cosas que se hizo en el estudio que hicimos con las 4 mineras y el World Economic Forum fue que tiene que haber un cambio importante en la forma que las organizaciones mineras de alguna forma se relacionen con el empleado y con los recursos en forma desde el comienzo hacia el fin de sus carreras. En algunos casos, y ahora vamos a ver algunas estadísticas, la gente que está saliendo de las universidades, de las tecnicaturas, o que de alguna forma está empezando a ingresar al mercado laboral, en algunos casos por ahí no tiene tanto conocimiento acerca de cuál es el desarrollo que tiene la industria minera y qué posibilidades tengo. Y después vamos por todo el proceso de aplicación, de poder ingresar a la empresa, de desarrollar algunos de los roles, de seguir desarrollándose a nivel profesional y obviamente en algunos casos salir de la industria y en algún momento volver a ingresar. Esto era importante porque de alguna forma, y esto lo estamos viendo en muchos casos en la industria, es que generamos lazos muy fuertes con instituciones educativas, buscamos nuevas formas de relacionarse con los diferentes recursos, de alguna forma tratamos de retener y atraer personal en una forma diferente. Lo que me gustaría contarles ahora es, bueno, qué es lo que se ve desde el otro lado, que es básicamente en qué atrae a las diferentes personas que de alguna forma están interesadas en la industria. Cuando hicimos el análisis de cuáles son las características que de alguna forma cuando se hace un aviso de empleo dentro de la industria, vemos algunas de estas palabras. Es obviamente salario competitivo, temas de safety, temas fuertemente ahora de inclusión, de sustentabilidad, pero hay algunas nuevas palabras que están apareciendo, como tiene que ver con digitalización, temas de analytics y demás. Una de las temas que de alguna forma quisimos contrastar es, y acá hay información tanto de Australia como de otros lugares del mundo, como en Brasil y en Sudamérica, en donde la nueva generación de alguna forma o no están del todo interiorizadas acerca de la industria, o de alguna forma tienen una connotación negativa de la industria, o de alguna forma no están entendiendo cuáles son los cambios que la industria está desarrollando en la evolución digital y cuáles son las oportunidades de carrera
que de alguna forma se presenta. Obviamente esta información es básicamente pública, es decir, de alguna forma la estuvimos analizando con el World Economic Forum, y es la percepción que en algunos casos tienen los nuevos ingresantes a la industria. Cuando analizamos un poco qué es lo que de alguna forma espera esta nueva fuerza laboral, surgen temas fuertes en temas de propósito, en temas de diversidad e inclusión, en temas de desarrollo a nivel de cambio climático, social value, y además, obviamente, existe todavía una cuestión de desarrollo de carrera, de compensación, pero no es el tema más importante que tiene esta nueva generación. Con lo cual, uno de los modelos que de alguna forma estuvimos analizando es que deberíamos mirar un poco más abiertamente cuáles son los diferentes criterios, y esto es un modelo simple, digamos, muy parecido a la pirámide de Maslow, en donde presenta las diferentes aristas que los trabajadores que quieren ingresar a la industria de alguna forma podrían llegar a considerar, como el propósito, temas de financiamiento, relación, empleabilidad, especialmente en la industria que está cambiando en forma importante, temas de relacionamiento y mental health, y temas físicos y de safety. Cuando lo aplicamos a temas de la industria minera y bajamos un poco más a detalle, por ejemplo, en algunos casos que estamos yendo a centros remotos de operación, claramente tenemos que no solo pensar en el physical safety, pero también en temas de mental health, con niveles importantes de estrés a medida que seguimos avanzando en los temas de digitalización. Pero también, si queremos atraer por ahí gente que está ingresando tanto al mercado laboral como a la industria, hay temas de propósito, de valores, de forma ágil de poder trabajar en la industria de innovación, que es importante empezar a destacar. Ahora, cuando miramos un poco más cuáles son las opciones que las empresas mineras tienen para desarrollar el capital humano del futuro, y si utilizamos, digamos, un modelo que está fuertemente establecido en lo que es estrategia de la fuerza laboral, digamos, tenemos lo que se llama las 4 Bs o 5 Bs, que básicamente trata de alguna forma de entender cómo hacemos para cerrar el gap entre la fuerza laboral que tenemos hoy versus la fuerza laboral que necesitamos dentro de 5 o 10 años en función a los escenarios. Estos son los 5 modelos. Digamos, en la industria minera por muchísimos años utilizó fuertemente el modelo de buy o de borrow, que básicamente es adquirir talento o utilizar talento de otras organizaciones. Claramente Paco comentaba el tema de bot, de automatización, y lo que surgió a partir del trabajo que hicimos con el World Economic Forum y las diferentes mineras es que tiene que haber un fuerte trabajo en lo que es build. El build significa desarrollar la gente que tenemos dentro de la organización para ayudarlos a transicionar al modelo futuro. El motivo por el cual digo, este es uno de los pilares importantes, es que cuando hacemos el análisis, y esto es información básicamente de mercado en Australia en particular, pero cuando hacemos el análisis, la demanda y oferta para cada uno de estos roles, que ya sean en temas de tecnológico, de ESG o geopolítica, vemos que la gran mayoría no pueden ser desarrollados solamente a nivel utilizando la estrategia de buy, sino que de alguna forma vamos a tener que o desarrollar las capacidades utilizando la fuerza laboral que tenemos en la organización y llevarlas a niveles de digitalización importante o ayudarlos a transicionar a otros roles, o de alguna forma salir a reclutar gente de la industria que no está en la industria y que de alguna forma lo podemos reclutar para desarrollar en el futuro. Con lo cual, eso fue bastante importante y en muchas empresas, por lo menos a nivel de Australia, y conozco algunos casos en Chile, en donde hay academias muy fuertes
en desarrollar las capacidades futuras necesarias para poder trabajar en el ambiente que comentaba Paco acerca de la minería 4.0. Con lo cual esto básicamente es el mercado australiano, pero de alguna forma les da un indicio de que esto puede ser replicado en otros mercados como en el mercado chileno. Y para cerrar, un poco la conclusión del trabajo que hicimos con el World Economic Forum surgió en tres grandes áreas. Número uno es acerca de cambiar la arquitectura de talento que la industria tiene acerca de cómo se relaciona con el talento interno y también externo. En el segundo punto, que tiene que ver con el rediseño de estructuras de liderazgo, Daniel comentaba acerca de los sistemas adaptativos. Claramente hay un cambio cultural importante que se requiere para poder trabajar con estos nuevos roles, que va a haber una distribución más de empleados, trabajadores que están con fuerte trabajo dentro de tecnología versus solamente en temas de operación. Y el tercer punto es acerca de que para poder resolver el problema que existe en supply y oferta y demanda de los nuevos roles, vamos a tener que trabajar de esto a nivel de industria. Esto incluye no solamente trabajar con las empresas, sino con los niveles educativos, con el gobierno, con las comunidades para desarrollar el talento que necesitamos para poder ejecutar en minería 4.0. Con eso termino un poco la presentación, Bárbara, y digamos, los que les interese conocer más, este es mi mail y también hay un link al trabajo que hicimos con el World Economic Forum y algunas de las otras organizaciones mineras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Desde ya, quienes estén interesados también, les recordamos que nos pueden enviar las preguntas que tengan, comentarios al chat. Vamos a tratar de abordarlos en la conversación que vamos a tener en unos instantes. Muchas gracias, Gastón, nuevamente. Para concluir con las exposiciones, queremos invitar a Edgar Rojas, gerente corporativo de desarrollo organizacional de Antofagasta Minerals, para que nos comparta la experiencia de la compañía en el desarrollo de una estrategia de transformación digital en sus operaciones con foco en sus procesos productivos y, por supuesto, también en el capital humano. Señor Edgar Rojas es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, con estudios de posgrado en la Universidad de Chile, coach organizacional también. Posee más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos y mejora continua, con una tremenda trayectoria internacional. Los últimos 8 años ha ejercido en roles ejecutivos en minería, liderando procesos de transformación, cultura y efectividad organizacional. Nos quedamos con Edgar. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, yo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar hoy aquí compartiendo un poquito de lo que estamos haciendo en Antofagasta Minerales. Muchas gracias. Pues muy interesante siempre ver cómo todo lo que hemos conversado se concreta ya en términos reales en compañía. Así es, mira, y justamente Bárbara, desde ahí voy a partir. Mi intención es mostrarles el día de hoy un poquito cómo estamos abordando estos desafíos en Antofagasta Minerals. ¿Me cuentan si les aparece mi pantalla, por favor? Sí, estamos ¿Sí? esperando que la puedas proyectar en toda la pantalla, pero la Dame, vemos. dame un segundo, vuelvo a intentar. Voy por acá. Ahí estamos. A ver, ahí estamos. ¿Cuenta si la ven ahora, Bárbara? Ahora, perfecto. ¿Sí? Bien, bien. Oye, bueno, mira, yo tengo el desafío de tratar de converger un poquito y cerrar lo que han planteado los colegas anteriores y justamente lo que les quiero yo contar es un poco de esta adaptación de las personas frente a las nuevas tecnologías y en el cómo en Antofagasta Minerals estamos abordando este desafío y cómo estamos aterrizando todos estos desafíos que nos compartían hace un rato Daniel, Francisco y Gastón. Me voy a referir a algunos puntos, digamos, más específicos. Hace rato Daniel nos hablaba justamente de cómo también las personas, la generación ha ido cambiando. Y justamente vemos cómo la digitalización y la irrupción del trabajo remoto y el trabajo híbrido ha generado un cambio también en las personas y como sobre cómo las personas piensan respecto a su trabajo y la relación que establecen con su trabajo.
O sea, es decir, lo que hemos visto junto con la digitalización y los modelos híbridos de trabajo es que las personas se replantean el rol que tiene el trabajo en sus vidas y el cómo se relacionan con el trabajo. De ahí también relevar que nos mencionaba Daniel hace rato, que el tema no es un desafío técnico, sino es un desafío también adaptativo. Y en Antofagasta Minerals, entendiendo un poco eso, hemos estado abordando todo este tema de la digitalización, automatización, remotización, a través de tres grandes focos. Uno, desde la conexión con el propósito, que es lo que le da un poco de sentido al para qué hacemos lo que hacemos. Dos, alineando el trabajo y la tecnología, entendiendo que si bien la tecnología potencia la capacidad de las personas para el trabajo, al final de cuentas lo que está haciendo es generando nuevas formas de trabajar y nuevas formas de operar. Y en una tercer vertiente, que también Daniel hacía referencia hace un rato, entender el rol que tiene la cultura y lo que como industria minera o como industria minera hemos venido operando. Entonces, se requiere también el habilitar una cultura diferente, basada en confianza, en colaboración, en empoderamiento. Por tanto, ahí vemos que el liderazgo al final es un habilitador también de la transformación digital y la transformación tecnológica del negocio. Así que me voy a ir refiriendo un poco qué hemos ido abordando en estos tres puntos y quiero partir por el tema del propósito. Lo primero que nosotros hicimos en el 2019, un poquito anticipándonos a todo esto, era entender esto. Las personas cada vez buscan más trascender en sus trabajos y generar un impacto positivo a su alrededor. Gastón nos mencionaba hace rato de los desafíos que se nos vienen como industria, también frente a las nuevas generaciones que buscan efectivamente un sentido diferente en su trabajo, que están preocupados por el medio ambiente, por los temas de diversidad e inclusión. Nuestros propios trabajadores cada vez muestran un mayor interés en los temas de comunidades, en los temas de impacto en el cambio climático en nuestro país. Entonces, desde ahí yo te diría que este fue, digamos, nuestra primer abordaje, el poder definir un propósito organizacional. Y nuestro propósito es desarrollamos minería para un futuro mejor. Y desde aquí hemos ido apalancando un poco el sentido que tiene el hacer minería en Antofagasta Minerals. Pues es decir, no hacemos minería solo porque es nuestro trabajo, sino hacemos minería porque creemos que a través de la minería podemos ir generando un mundo mejor, podemos ir haciendo un mejor país, podemos ir impactando de mejor manera el planeta y entendemos también el rol que el cobre está jugando hacia adelante en los temas de cambio climático como un tremendo habilitador para la disminución de emisiones. Entonces, yo les diría que el primer tema que nosotros trabajamos acercándonos a este tema es darle un propósito y un sentido a las personas, el para qué hacemos lo que hacemos. Y desde ahí apalancamos esto con nuestro propósito como una palanca de dar sentido, de atraer y de conectar a las personas con el trabajo. Me refiero ahora al segundo punto y ahí voy a hablar un poco de cómo estamos alineando el trabajo con la tecnología. Y yo creo que acá está mucha de la carne de lo que hemos ido o han ido planteando Gastón, Daniel y Francisco. Al final es entender, o nosotros entendemos, que la incorporación de la tecnología es generar una nueva forma de operar. O sea, el día de hoy, tras la pandemia, nos enfrentamos también a modelos de trabajo híbridos que abordamos en Antofagasta Minerals, donde utilizamos la tecnología como una palanca. Pero también la digitalización genera nuevas formas de trabajar. Los centros integrados de operación son una nueva forma de trabajar. La autonomía, las perforadoras autónomas, camiones autónomos, entre otros, generan nuevas formas de trabajar. O sea, es decir, la incorporación de la tecnología a la minería no solo es herramienta, sino es una nueva forma de ir trabajando y de ir haciendo las cosas diferentes dentro de la organización. Y desde ahí quiero hacer un doble clic en algo que nos compartía Gastón. Gastón nos hablaba respecto a las capacidades, habilidades requeridas hacia el futuro de la industria. Y ahí nosotros hemos ido trabajando fuerte en entender y en alinear este tema de la tecnología y entender que implementar tecnología y cambiar la forma de operar no es un desafío solamente técnico en el desarrollo de capacidades y habilidades, sino también es un desafío adaptativo. Entonces, a la par que vamos enseñando a nuestra gente a usar la tecnología, las herramientas, los sistemas, softwares, etcétera, también tenemos que ir desarrollando la habilidad para enfrentar otros cambios.
para abordarlos con apertura, con agilidad, con colaboración, con nuevas dinámicas de equipo, con autonomía. Y me quiero referir a un ejemplo o algo que nos mencionaba hace rato Francisco cuando hablaba de data. Nosotros, más que hablar de enseñarle a las personas a usar Power BI o a utilizar herramientas de data mining, lo que estamos enseñando a las personas es a tomar decisiones basadas en datos. Y esas decisiones basadas en datos están llenas de incertidumbre, en ocasiones con menos información, en ocasiones con menos contexto, con datos cambiantes inclusive, que bien lo mencionaba también Francisco, con baja calidad de los datos. Entonces, ¿qué hay que enseñar a las personas? No solo a utilizar Power BI o utilizar sistemas o hacer data mining, sino a tomar decisiones con la información que tienen, en el contexto en el que están y con la velocidad requerida, entendiendo que se pueden equivocar y que equivocarse también va a estar bien. En ese alero de tratar de abordar nosotros estas dos vertientes del desarrollo de capacidades técnicas y capacidades adaptativas fue que nació en Antofagasta Mineras en el 2020 la Academia Digital. Nosotros acá estamos poniendo recursos, foco, atención y estrategia. O sea, entendemos que este tema digital es inevitable y yo creo que se nos ha adelantado bastante más respecto a lo que todos hubiéramos esperado. Entonces, estamos trabajando fuerte desde la Academia Digital con un foco en poner recursos en el desarrollo de estas capacidades, alfabetizar digitalmente primero que nada, o sea, es decir, asegurarnos que al menos la organización y los trabajadores manejan un idioma común, entienden de la tecnología, entienden lo que está pasando. Desde ahí habilitando rutas de aprendizaje concretas, lo que les mencionaba hace rato de la toma de decisiones basada en datos, es una ruta de aprendizaje. O sea, la gente tiene que pasar por diferentes módulos, diferentes conceptos, diferentes, digamos, eh, cursos de alguna manera, pero sobre todo diferentes prácticas en el día a día para ir aprendiendo a tomar decisiones basadas en datos. Estamos estableciendo también nuevas formas de aprender en el negocio y nuevas formas de generar dinámicas constructivas, estableciendo comunidades de práctica. O sea, es decir, oye, juntemos a la gente que es referente en los diferentes temas dentro de la organización, sentémonos a conversar y que desde ahí salgan nuevas iniciativas, nuevos proyectos, que ahí se pongan los problemas y con una mirada más colaborativa poder buscar nuevas soluciones y pensar soluciones que a lo mejor no habíamos pensado antes cuando veíamos esto de alguna manera como desafíos de siglo de una sola área. Eh, y otro gran tema que estamos empujando también desde la Academia Digital es el tema de la autogestión del aprendizaje. Hace rato Gastón hablaba, o sea, al final de cuentas, esto va a ser un continuo. Y este tema del aprendizaje y la tecnología no va a parar y es exponencial. Por lo tanto, no tenemos solamente que enseñar algunas cosas a la gente, sino enseñarlos a aprender continuamente. O sea, instalar que el tema del aprendizaje es un continuo y un infinito y no va a parar. O sea, en el mundo actual, el tema del aprendizaje, el tema de la tecnología, no va a parar. Por lo tanto, tenemos que instaurar en la organización un sentido y una capacidad de autoaprender continuamente. Eh, Hace rato se referían a algunos estudios también, el mismo Gastón, teóricamente, una capacidad técnica tiene una vigencia de 5 años y una habilidad blanda tiene una vigencia de entre 2 años y medio y 3 años. Y eso nos habla justamente del desafío que tenemos, de continuamente estar formando y desarrollando a nuestras personas. Entonces, ¿qué quería compartirles en este bloque de cómo alineamos la tecnología con las personas y el trabajo? Es entender que la tecnología y todo lo que nos está pasando no es solamente la implementación de herramientas, sino es cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Alguien mencionó hace rato el tema del poder, por ejemplo, dentro de la industria minera. Y doy aquí un ejemplo corto de los aprendizajes que hemos tenido con los centros integrados de operaciones. A final de cuentas, nosotros estamos haciendo una redistribución de las decisiones. Y eso en el contexto minero es una redistribución de poderes también. Entonces, podemos abordar el desafío de un centro integrado de operaciones desde lo técnico, desde dónde ponemos los equipos, desde cómo entrenamos a la gente, pero también podemos verlo desde cómo esto va a impactar la colaboración y cómo va a impactar la forma de operar de la gente dentro de este nuevo contexto o este nuevo habilitador tecnológico. ¿Okay?
Y me quiero referir ahora al último punto desde donde estamos abordando esto. Mencionaba yo hace rato el tema cultural. Necesitamos generar una cultura basada en la confianza, en la colaboración, en el empoderamiento. Daniel nos hablaba de hoy en la industria minera, de pronto hay bastante jerarquía, hay bastante concentración de las decisiones. El mundo digital nos demanda bastante más autonomía en general, dejar que los equipos fluyan, que las ideas fluyan, que las acciones salgan de todos lados. Entonces, ahí nosotros estamos conectados en ir desarrollando también esta cultura a través de nuestros líderes, instaurando en ellos un sentido de propósito más profundo, líderes ágiles, con inteligencia emocional, con autonomía, con empoderamiento, que valoren la diversidad, que apliquen la inclusión, que empujen la colaboración no solo hacia abajo, sino hacia sus pares, que incentiven la innovación. Somos una industria que en general ha operado de manera muy similar durante los últimos 100 años. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer diferentes? ¿Qué cosas podemos ver fuera de la caja de cómo seguir haciendo minería? Y ahí nosotros básicamente lo que hicimos durante el 2020 fue redefinir un poco el estilo de liderazgo que queremos instalar en Antofagasta Mineras. Y hoy estamos empujando un estilo de liderazgo más enfocado en la creación de valor, en la mirada de largo plazo, donde el líder se haga cargo de su desarrollo, pero también promueva el desarrollo en otros, en sus equipos, en sus pares. Y de alguna manera, este líder que va haciendo que la experiencia de trabajar en Antofagasta Minerals sea, digamos, una experiencia de calidad para la gente. Y esto lo estamos haciendo a través de 5 grandes focos. Líderes que hacen las cosas con convicción y compromiso, que se desarrollan y desarrollan a otros, que crean valor en todo lo que hacen o ejecutan mirando hacia el futuro y no solo el corto plazo, y que valoran los aportes de todas las personas en la organización. Yo les diría que gran parte de estos 3 grandes focos con los que hemos ido abordando este tema de la digitalización ha estado muy nutrido desde alguna forma la experimentación, pero sobre todo la escucha y la participación de la gente. Es decir, el diseñar un propósito, incluimos a nuestra gente en cuál es ese propósito que nos planteábamos. Cuando definimos el establecer un nuevo sello de liderazgo, fuimos a la organización a preguntar cuál es el líder que nos va a llevar a estos resultados y a esta minería futura que estamos esperando. Entonces, quería compartirles yo básicamente estos 3 puntos, cómo estamos aterrizando todos estos desafíos en Antofagasta Minerals a través de un propósito, que es hacer minería para un futuro, desarrollar minería para un futuro mejor, entendiendo que la digitalización, la tecnología y el mundo futuro no es solo herramientas y no es un desafío técnico, sino estamos cambiando la forma en la que trabajamos. Y tercero, habilitando una cultura y un liderazgo que sostenga, impulse y dé cabida a toda esta transformación. Así que con eso concluiría. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Edgar. Es muy interesante todo lo planteado y también muy interesante y entretenido la vinculación que hizo en la presentación con todo lo que ya habían dicho los otros expositores. De eso se trata, de ir juntando justamente todos los puntos de vista. Les damos nuevamente las gracias a todos quienes expusieron en esta mañana por sus excelentes presentaciones, por compartirnos sus experiencias y conocimientos con nuestra audiencia esta mañana. A continuación, quiero invitarlos justamente a unirse a un panel de conversación que nos va a permitir profundizar en todos los contenidos que ellos expusieron previamente. Les voy a ir haciendo algunas preguntas y vamos a desarrollar justamente esta conversación. Bueno, uno de los temas que se repitieron prácticamente en todas las exposiciones es el cambio cultural, la innovación, incorporación de tecnologías para transformar digitalmente las empresas y los procesos operacionales. Y en ese sentido, Daniel, ¿cuál es el tipo de cambio cultural y organizacional que debe realizarse en el sector minero a su juicio para poder lograr mayores niveles de excelencia, gestionando así de manera más eficiente los riesgos asociados a las operaciones, personas, infraestructura y medio ambiente? Bueno, yo creo que pienso en un equilibrio, como siempre, ¿no es cierto? Las cosas tienen que funcionar, ojalá, en estado de equilibrio. Eh, claro, lo que nos decía Edgar, por ejemplo, es el cambio cultural relativo a la digitalización. Yo mismo planteé, ¿no es cierto?, que un sistema un poco más horizontal, ¿no es cierto?, que este amarillo integral incorpora el verde vincular, es propicio para incorporar la transformación digital. Pero también es cierto que la industria minera funciona de una manera vertical, no porque sí. ¿Mm? Es decir,
hay una estructura de funcionamiento industrial, ¿no es cierto?, que implica que las decisiones se tomen con responsabilidades muy claras, con una seguridad, ¿no es cierto? La minería ha sido destacada últimamente por las mejoras que ha tenido en seguridad. Eh, y por lo tanto, no es cambiar una cosa por otra, no es relajar la jerarquía, los procesos, los manuales, etcétera, sino que es incorporar otros elementos sanamente que, manteniendo lo bueno que tenemos en materia, ¿no es cierto?, de estructura de reglas, permita flexibilizar en las condiciones en que eso no se requiere tanto. Este sistema estructurado de reglas, de procesos, de manuales, inhibe la innovación, porque si aquí hacemos así las cosas, tú, nuevo empleado o nuevo trabajador, nuevo profesional, tienes que adaptarte a esto. Y por lo tanto, cuando a ti se te ocurre una idea innovadora, entonces te vamos a decir que esto es un concurso y que hay en octubre un comité de expertos que dice si tu idea es innovadora o no. Eso es una estructura de reglas insana, patológica, por decir. Entonces, yo diría que la transición debe ser acotar específicamente reglas y normas para aquellos procesos en que eso es esencial desde el punto de vista productivo, analizar cuáles otros procesos, sobre todo en recursos humanos, en organización, en relaciones de liderazgo, son relajables desde el punto de vista de esta hiperjerarquía, e incorporar en esos sectores, en esos procesos, en esas personas, factores que tendan a mucho más horizontalidad. Pero de alguna manera nosotros los ingenieros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a la fórmula, a la ecuación. Aquí no hay tanta receta, es un poquito un arte. Y por lo tanto el trabajo de Edgar no es fácil en la organización porque siempre le van a pedir, muéstrame dónde se hizo y qué resultado tuvo, y nosotros entonces vamos a considerar si la aplicamos o no. Bueno, esa justamente es la lógica que tenemos que remover. Tenemos que arriesgarnos un poco, ¿no es cierto? Y aceptar que estas son dinámicas que tienen cambio y no tener temor porque al final los cambios también tienen reversión. Es decir, nos podemos equivocar, podemos volver, podemos ajustar. Por eso digo que creo que es más un arte. Bueno, hablar mucho más, pero yo diría que esos son los tips. Edgar, ¿cómo se hace ese equilibrio desde la experiencia? Porque tiene razón Daniel, hay procedimientos, hay jerarquía, pero al mismo tiempo se busca ir generando este espacio para que la gente pueda innovar, porque si se corta de raíz desde un principio, bueno, finalmente después es un círculo que puede ser virtuoso, potenciando toda esta energía o ganas de innovar, o vicioso en la medida que a la segunda, tercer intento, después ya dejan de tratar. Sí, fíjate que me voy a agarrar de algo que mencionó Daniel y que es un poco lo que hemos ido haciendo, es ir experimentando en ciertos espacios seguros. Como bien mencionaba Daniel, oye, la industria minera es una industria también como de alta inversión. Y la misma gigantografía también conlleva muchos riesgos en términos de seguridad, en términos de económicos, etcétera. Entonces, es ir experimentando en espacios seguros. Lo que decía Daniel, oye, vamos a impulsar la innovación. Bueno, establezcamos un sistema que nos permita impulsar la innovación con ciertos parámetros de estructura que den tranquilidad, digamos, a esta estructura de decir, oye, hagámoslo más seguro, pero que vayan empujando las barreras de la flexibilidad. O sea, no es tirarnos al extremo. Voy a usar un concepto que no sé si se usa mucho en Chile, pero en México decimos no arriar ganado flaco. Y yo creo que ahí hay parte del desafío en esto de gestionar el cambio. Es cómo vamos mostrando resultados que van dando certeza que ese es el camino. O sea, al final de cuentas es cómo vamos vinculando estas acciones más adaptativas y estos cambios más disruptivos, digamos, en un goteo constante, continuo, que va dando muestra del resultado y el efecto que esto tiene en la organización. Y claro, trabajando mucho lo que decía Daniel, la mentalidad de los líderes, la mentalidad de nuestros ejecutivos de que esta es la vía por la que hay que ir. Pero yo te diría, Bárbara, en general, haciendo pequeños experimentos que van dando resultados y que van dando certeza de que esa es la vía. Daniel lo mencionaba, el desafío para la gente que hacemos desarrollo organizacional y transformación es que tenemos que probar que esta es la vía y que esta es la ruta. Entonces yo te diría en esa base, pequeños experimentos con pequeños resultados que van dando certeza que esa es la vía. Aquí sí que puede cumplir un rol fundamental lo que nos mencionaba Paco en su exposición, en la medida que se va generando todo este sistema, esta especie de biblioteca que él mencionaba de información en vivo y en directo. Bueno, uno puede ya ir teniendo los resultados, las primeras líneas desde el minuto uno y no tener que esperar a todo un proceso y en cuanto a que uno puede ir mejorando también
entre medio y no solo esperar hasta el final y después corregir sobre lo que ya ocurrió, ¿no, Paco? Así es. Coincido también en la visión de que la trilogía importante a considerar aquí no solamente es la tecnología, o sea, tenemos que pensar en máquinas, procesos y personas. Y solamente cuando tomamos en cuenta los tres factores es cuando realmente vamos a ver el beneficio de esa transformación. Por otro lado, cuando abordamos la óptica de transformación solamente considerando alguno de esos tres factores, los resultados, al menos en la práctica, se han mostrado que tienden a ser marginales. Entonces, hoy en día también tomemos en cuenta que el mundo cambió de una manera muy rápida y para el sector minero los cambios que han supuesto todo este factor externo global de la pandemia trajo cambios que no se habían visto, como bien comentó Edgar, que como no se habían visto en 100 años. Entonces, tomemos en cuenta que de un momento a otro el modelo de trabajo cambió, que ahora el trabajo es híbrido, que ahora los equipos de trabajo no necesariamente se ven en el lugar, sino que ahora a lo mejor tienen que colaborar en entornos virtuales, que para muchas personas el trabajo en este nuevo entorno virtual fue muy difícil o ha sido difícil de llevar. Hay muchas personas que el manejo de la tecnología para llevar a cabo su labor ahora desde un lugar remoto no ha sido sencillo. Entonces, ese es el tipo de paradigmas que en este momento está enfrentando la minería. Pero cuando se integra la visión con la capacitación, con el factor humano, los procesos, los cambios, la adaptación a los procesos y la tecnología adecuada, es como realmente se está viendo que las personas sí se pueden adaptar, que las decisiones se pueden dar más rápido y que evidentemente hay un beneficio para la operación y para el negocio. Y como todos sabemos, desde el punto de vista de riesgo, como también ya comentó Edgar, para poder atraer más inversiones o para poder mantener las licencias de operación, hay que demostrar resultados y eso es justamente lo que la tecnología de analítica de información debe proporcionar. Primero una herramienta para facilitar la decisión y después una herramienta para mostrar fehacientemente con datos los resultados de esas decisiones. Muchas gracias. Aprovecho de recordar a todos quienes están junto a nosotros conectados que nos pueden enviar sus preguntas, comentarios en el chat que van a encontrar ahí mismo para ver si podemos incorporar algo de eso en la conversación. Así que mándenos sus preguntas. Gastón, una de las cosas que mencionó en su presentación que en realidad es muy preocupante es que la fuerza laboral que se va a necesitar en el futuro no está actualmente en el mercado laboral, sino hasta ahora, bueno, se está haciendo algo al respecto o no, y en ese sentido también, tomando en cuenta la labor que ustedes realizan desde Accenture en el desarrollo de las habilidades, las competencias que se necesitan en este capital humano, ¿cuál creen que debería ser el rol del Estado, de las instituciones educacionales, de las empresas en el fortalecimiento y o en la reconversión de todo este capital humano pensando justamente en abordar el desafío que estaba planteando antes? No, Bárbara, muchas gracias por la pregunta. Como comentaba en el inicio de la presentación, digamos, a partir de lo que surgió con el COVID o el coronavirus, se juntó un grupo de organizaciones a nivel global con el World Economic Forum. Y el motivo por el cual vinimos en forma conjunta fue que sentíamos la necesidad de que a nivel individual cada una de las organizaciones no iban a poder resolver el problema. Con lo cual abordábamos el problema a nivel de industria y en este caso fue ni a nivel nacional, sino que fue a nivel global para poder entender qué mecanismos deberíamos tener. Ahora, cuando analizamos un poco más y cada uno de los expositores comentó diferentes componentes de la solución, yo, digamos, veo por ahí 4 grandes áreas en donde por ahí deberíamos trabajar. Número uno es la infraestructura y Paco comentó claramente que la infraestructura tecnológica para poder abordar el cambio necesario para la digitalización es fundamental, si no, no vamos a poder avanzar. Número dos, y Edgar comentaba un poco también en su presentación, es esa transición de la fuerza laboral. ¿Cómo hacemos para movilizar la fuerza laboral a determinada velocidad que nos permita de alguna forma avanzar en el camino que deberíamos avanzar a nivel de industria, a nivel organizacional? El tercer punto es las capacidades, ¿no? O el talento.
Y, digamos, es fascinante, Edgar, lo que vos comentabas acerca de la academia digital, pero en algunas organizaciones, y son organizaciones grandes, debido a la burocracia que existe y si esto lo lleva recursos humanos o lo lleva tecnología o lo lleva transformación, al final no se termina logrando la necesidad necesaria y esto impacta en los trabajadores. Porque, digamos, la organización sigue implementando tecnología, sigue avanzando en niveles de innovación y en algún momento los centros remotos van a estar 100% operativos, con lo cual si no acompañamos a los trabajadores no lo podemos desarrollar. Y el último, que es un tema súper preocupante, Bárbara, también es el tema del impacto en las comunidades. Como bien sabemos, la industria opera en ciertas ciudades, pueblos, comunas, en las cuales de alguna forma están desarrolladas a partir del tipo de trabajo que se realiza en ese particular sitio. Con lo cual, ¿cómo hacemos para asegurar de que el ecosistema de esos puntos en donde hoy se hace el trabajo, de alguna forma si se modifica y se pasa a las grandes ciudades, cómo hacemos para complementar el trabajo? Y el último punto que me gustaría destacar es lo que comentaba Edgar también y Daniel con respecto al liderazgo y cultura. Es decir, la realidad es que podemos cambiar todos los niveles de procesos, podemos implementar todas las tecnologías que querramos, podemos tener de hecho las capacidades, pero si el esfuerzo no está enfocado a partir de los líderes, y de nuevo, Edgar, excelente trabajo con respecto a la alineación de la nueva cultura acerca de qué significa trabajar en los nuevos ámbitos de trabajo. Yo creo que eso es súper, súper importante para poder de alguna forma ser eficaz o de alguna forma efectivo en la transformación digital. Por ahí, esos son algunos de los puntos que de alguna forma trabajamos a nivel global. Bueno, justamente cuando hablamos de estos cambios culturales ya entendimos que esto viene desde distintos puntos de vista. En el fondo, uno desde la empresa, todos los cambios que hay que hacer desde adentro, pero también todo lo que hay que hacer en términos culturales, en la formación de los profesionales. Y en ese sentido, Daniel, ¿qué metodología ya, cómo se hace entonces? ¿Cómo se gestiona este cambio cultural que usted ha propuesto en su presentación también? ¿Cómo podemos promover la innovación? ¿Qué capacidades y competencias se van a requerir para los trabajadores del futuro en estas nuevas empresas también más tecnológicas? Bueno, primero haciendo lo que tú dices, Bárbara, gestionando. De nuevo, solemos, como decían antes mis colegas, hacer procesos, promover tecnología, adaptar, ¿no es cierto?, a la modernidad, ¿no es cierto?, a la industria, pero son todos de nuevo cambios como de afuera, como que de afuera para adentro, es decir, hay artefactos, elementos, capacidades, incorporaciones que yo tengo que hacer para mejorar mi industria o para mejorar mis procesos o para ponerme al día. A veces no es para mejorar los procesos, sino simplemente para incorporar aquellos elementos ambientales, sociales, comunitarios que requiere la industria y que antes no sé si se pasaban por alto, pero no eran tan trascendentales. Antes se entendía que cualquier industria que llegaba a un territorio era un aporte en empleo, un aporte en capacidades, un aporte en oportunidades, ¿no es cierto?, para que los profesionales pudieran trabajar en esos territorios. Y hoy día son como más bien un problema. Es decir, cuando va una empresa con un proyecto a instalarse, en general las comunidades resisten. Entonces, ahí está el tema de mentalidad. Por ejemplo, no hay que ir a instalarse, sino ir a conversar sobre cuáles son los desafíos de esa comunidad y ver si nuestros proyectos encajan, tienen sintonía con esa comunidad o van a ser disruptivos para esa comunidad. Y por lo tanto, o adaptarlos o incluso eventualmente no hacerlos. Pero eso de nuevo es un cambio en la cabeza. No es alguien que nos va a venir a decir qué tenemos que hacer. Entonces, cuando tú preguntas cómo se hace, bueno, primero se hace levantando los perfiles que tenemos en la organización. Tenemos que saber, sobre todo los equipos directivos de supervisión, cómo piensan acerca del mundo y cómo se enfrentan, cuáles son sus mapas para enfrentarse, ¿no es cierto?, al mundo laboral en que ellos tienen que gestionar. Si no sabemos eso, no podemos acompañar procesos de transformación digital, de transformación de procesos, de sistemas Lean, porque no sabemos si tenemos la capacidad de mentalidad para que esos sistemas florezcan dentro de la organización. Y la organización los puede rebotar. Por ejemplo,
Al revés del caso de la minería, si hay una organización muy horizontal, de mucha participación, en que solo hay consenso, o se busca permanentemente el consenso y si no, no avanzamos, evidentemente en ese tipo de organización tú no puedes meter procesos, normas, reglas, porque te las va a reaccionar el sistema, te las va a rebotar. Va a decir, eso no habla ni se condice con cómo nosotros entendemos el mundo y cómo queremos comportarnos en él. Entonces, el levantamiento de los mapas personales y organizacionales, un poco la lámina esa que mostré de la como rosa de los vientos, es fundamental para partir, para saber de dónde tenemos que partir. Ahora, en mi experiencia, se le dedica mucho tiempo, trabajo y dinero a la estructuración de los procesos y las capacidades más formales de capacitación, y poco al acompañamiento cultural, formal. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué pasa? También recuerdo un ejecutivo con una compañía con que trabajé y le decía, maravillosa tu estrategia, qué buenos los procesos. Y me pregunta, ¿y la cultura? ¿Se podrá adaptar a esta? Me dice, no, no, la cultura pura leña. O sea, como vamos echándole para adelante y tendrán que adaptarse los tipos, ¿no es cierto? Bueno, no funciona así. Y yo encuentro que no se hace un trabajo tan profesional en el ámbito de acompañamiento cultural como sí se hace en el ámbito técnico. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones somos ingenieros, somos estructurados, somos mecanicistas, somos porque para eso nos formaron, de esa manera nos formaron. Entonces, muchas veces, al menos a mí me pasa con otros colegas, que uno se aproxima a una organización y claro, el gerente de desarrollo o el gerente de recursos humanos es receptivo, porque dice, bueno, aquí hay una herramienta interesante y lo bueno que tiene la herramienta que yo mostré, bueno, perdón que le haga publicidad, pero yo me formé en eso, estudié eso y me formé en eso, es una herramienta que permite, fíjate que no dice que las habilidades blandas y que esto de la psicología y que la gente es así, así, la idiosincrasia, presenta una estructura que permite ver cuáles son las capacidades culturales que tenemos, ver cuáles necesitamos y elaborar una trayectoria de cambio. ¿Mm? Entonces, como consejo, entre comillas, si puedo darlo a las áreas de desarrollo y organización, es que ese modelito encaja mejor en los jefes que habitualmente te rebotan las cosas porque te dicen, no, pero es que esto no tiene una herramienta, no tiene un modelo, tú me estás hablando generalidades, estamos cansados de los gurús que nos vienen a contar historias. Bueno, esto dice, no, no, espérate, aquí yo te estoy planteando un modelo que levanta un test, que levanta los perfiles ejecutivos y que propone formas específicas de cambio a través de coaching, talleres, ajustes de mapas, uno puede usar muchas tecnologías después para el cambio. Pero creo que enfrentamos esa resistencia. Y la otra, y aquí termino, es la resistencia al cambio típica de si lo hemos hecho bien hasta ahora, ¿para qué tenemos que cambiar? ¿Mm? El principal enemigo del cambio es el éxito. O sea, cuando todo ha sido exitoso. Pero ¿qué pasa? Miremos las industrias de retail, miremos, no sé, Blockbuster, miremos todas las industrias que se han muerto simplemente porque han esperado mantener su éxito en el tiempo. Y en una industria en un proceso social, político, humano, global, tan disruptivo como el que estamos viviendo, en que industrias enteras van a desaparecer. Estamos viendo en la Convención Constituyente que se está planteando, yo he escuchado de constituyentes que dicen que la tierra no se la puede tocar, que cuando uno mete, ¿no es cierto?, una retroexcavadora en la tierra, ellos sienten un dolor en el alma. Entonces, cuando tiene ese tipo de creencias, que son muy legítimas, con muchas otras, todos creemos en algo, ¿no es cierto? Bueno, ellos creen en eso, perfecto. El punto es que tú tienes que adaptarte a eso y hay un riesgo sobre la industria de que te la echen abajo simplemente. Entonces, si tú no cambias tu mentalidad y no la enfrentas entendiendo esos fenómenos, el riesgo es muy grande. Entonces, todo lo que hicimos antes para ser exitosos probablemente es lo que no tenemos que hacer de ahora en adelante para mantener una condición de sustentabilidad en la industria. Bueno, lo único constante es el cambio. No podemos seguir pensando que haciendo lo mismo que nos resultó en un pasado va a ocurrir en el futuro, sobre todo estos cambios que cada día son más rápidos. Tenemos una pregunta para todos ustedes desde alguien que nos está viendo. ¿Cuál es el gap que observan entre los ejecutivos y directivos y qué rol le asignan al management en este proceso de transformación? ¿Quién quiere partir, Edgar? Me tiraste la pregunta difícil. A ver, mira, yo creo que efectivamente el día de hoy hay bastante más conciencia respecto a los desafíos que hay. Yo creo que se está generando recién el espacio de la apertura para ir conversando qué es lo que hay que hacer para llegar allá. Yo diría, ¿hay conciencia? Sí. ¿Hay disposición? Sí. Yo creo que nos falta todavía terminar de desarrollar algunas herramientas en nuestros ejecutivos para acompañar esto.
Creo yo que ahí es donde veo yo el gap. Yo creo que ya estamos conscientes, ya vemos ese desafío, lo que nos falta es poder tener algunas herramientas para ir gestionando todo esto. Y lo pongo como ejemplo lo que mencionaba de nuevo al inicio Daniel. Cuando estamos acostumbrados a cierta estructura y mucha certeza y control, y le estamos pidiendo al management migrar al otro lado, bueno, hay ciertas habilidades adaptativas que también el management tiene que ir tomando. Y yo creo que ahí quiero poner si algo o un ejemplo bien concreto de algo que yo valoro harto de nuestro presidente ejecutivo, que se está metiendo a abordar esto con el equipo ejecutivo. O sea, es decir, aquí hay que involucrar fuertemente y hacer partícipe al equipo ejecutivo y de alguna manera en conjunto ir viendo cuál es el incentivo para el cambio. Y yo creo que ahí de pronto nos caemos. Cuando hablamos de esta digitalización, cuando hablamos de todos estos desafíos, de pronto quedan un poquito en lo general. Y hay que establecer una visión clara de cuál es el punto de llegada. O sea, cómo vemos esta minería digital, no en la industria, sino en Antofagasta Minerals en concreto. Y yo creo que ahí el trabajo del presidente ejecutivo es clave en cómo transmite esta visión, porque entonces el tener esa visión clara nos permite ver dónde estamos parados. Hoy que hace rato hablaba Daniel justamente de dónde estamos, tener una métrica de dónde estamos. Pero entonces decía yo, bueno, el cambio lo va a determinar el Frente de Recursos Humanos, el Frente de Despido dedicado, lo va a determinar la misma organización. Entonces, hay que ser partícipe de la organización en la identificación de ese cambio. Lo que mencionaba hace rato, también medir, ponerle métrica, o sea, al final de cuentas, hay una frase típica entre la gente que hace dedo que dice, dime cómo te miden y que dime cómo te comportas. ¿Cuál es el incentivo real para el cambio? ¿Cuáles son las métricas que tenemos para ese cambio? Entonces, yo lo concluiría por ahí, para el comportamiento del management. Entender que el management también está en un proceso de desarrollo de habilidades y de skills, pero una disciplina de los incentivos para que esto. Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido también en varios aspectos. El primero es considerar que hoy en día los entornos de trabajo son multidisciplinarios, son virtuales y la gente puede estar trabajando en ámbitos o regiones culturalmente distintas, lo cual presenta un reto adicional para todo el tema de la gestión de los equipos de trabajo y esto también requiere nuevas habilidades dentro de la gerencia. Por ejemplo, temas como Global Mindset, eh, para poder no nada más hacer la gestión per se de los equipos de trabajo, sino tener también esa conciencia cultural de cada uno de los equipos, al igual que de los proyectos. Pero al mismo tiempo también se requiere un tipo de liderazgo que permita tener metas claras hacia dónde llegar, independientemente de que los equipos de trabajo decidan la manera como van a ejecutar para poder llegar a esos objetivos de negocio. Y por otro lado, también la capacidad de poder hacer cuantificable la acción. Nuevamente, cuando no es cuantificable la acción, es muy difícil poder determinar con precisión y con objetividad si el trabajo de un equipo realmente está teniendo un impacto o no. Y yo creo que ahí, en medio de todos estos elementos, es donde está el reto principal para la gestión organizacional hoy en día. Gastón, ¿cómo lo ves? Porque aquí hay un tema que viene desde la organización, pero también de las personas que ocupan estos cargos importantes. Desde mi punto de vista, yo tuve la oportunidad de dar soporte al inicio de la transformación digital de una de las empresas mineras a la cual le doy servicio. Y fue interesante, digamos, yo veo tres niveles dentro de la organización que claramente tienen diferentes necesidades. Si miramos el equipo ejecutivo, que podría ser, digamos, el C-suite, de alguna forma ellos tenían muy claro cuál era la trayectoria futura hacia donde querían ir. El cómo llegar a esa trayectoria había un nivel de falta de alineamiento y eso fue un proceso importante porque cumplían la necesidad de quién iba a tener qué rol en esa transformación digital, qué recursos necesitábamos para dar soporte a esa transformación digital y qué nivel de intensidad le íbamos a dar. Es decir, el qué y el por qué estaba muy claro, el cómo estaba un poquito difuso.
Y cuando llegás al siguiente nivel, que es los cargos medios, la realidad es que había un nivel de falta de entendimiento. Hace un ratito Daniel hablaba de si hay éxito, ¿por qué yo tengo que cambiar? Y la realidad es que los mandos medios veían que, digamos, si estamos produciendo a niveles de productividad alto, si vemos que en realidad los precios están subiendo a nivel de mercado, ¿por qué en este momento estamos impulsando este cambio? Con lo cual hubo un proceso muy, muy fuerte de por ahí explicar el motivo del cambio y por qué era importante ahora y no dentro de 3 años o 5 años. Que creo que las organizaciones que hicieron el cambio en su momento tienen una ventaja competitiva en el mercado. Ahora, el proceso mucho más complicado fue a nivel de la fuerza laboral que está en la operación, trabajando, digamos, en forma diaria. Y la realidad es que tuvimos que movernos a la operación. Tuvimos que mostrar de alguna forma, hacer tangible cuál debe ser el trabajo futuro dentro de 10 años. Como para poder darles visibilidad acerca de la realidad es que la industria va a ser modificada, sabemos que no es hoy, pero hay un proceso de modificación y queremos que ustedes sean parte de este cambio. Con lo cual, el proceso de involucramiento de la gente o de los ejecutivos y de la fuerza laboral, digamos, yo lo divido en esos tres grandes bloques porque cada uno va a tener un diferente nivel de necesidad de acuerdo a lo que están buscando digamos, dentro del rol que cumplen dentro de la organización. Daniel, ¿algo que agregar? Porque tiene toda relación con lo que estabas mencionando antes de la pregunta. Sí, comparto con el enfoque que tiene Gastón, pero creo que ya más o menos las cosas están dichas. Eh, tal vez el llamado es a no tener miedo, porque uno de los también factores inmovilizadores es el miedo. Por un parte está el éxito que me reafirma, y por otro lado está el temor al cambio porque no sé qué me depara para el futuro. Y sobre todo, no sé cómo yo voy a quedar ahí. No sé con estos cambios si yo tengo las capacidades, si tengo las posibilidades, o esto implica, no sé, estos cambios implican una renovación que me va a dejar fuera. Eh, y eso es algo que los ejecutivos no sabemos, no sé si no sabemos, pero no solemos administrar, que es el estado emocional de la organización. No es solo Y de las personas hay un que la componen también. claro, hay un tema de mentalidad, ¿de acuerdo? Pero eso es como el mapa mental, cómo nos aproximamos, etcétera. Pero eso va acompañado de una base, un sustrato emocional. Y vivimos tiempos en que necesitamos entre nosotros mucha contención por las amenazas a la industria, por los riesgos personales, porque viene además un periodo económico difícil, independientemente de los vaivenes políticos, igual vamos a tener un periodo difícil. Ahora, ¿qué pasa? Como decía Gastón, ante la industria del cobre tiene la particularidad del tema del precio, ¿ya? Y lamentablemente, o sea, la parte buena es esa, cuando suben los precios estamos todos felices, la parte mala es que descansamos en eso. Entonces, si conseguimos esta industria como una industria que toma precios, por un lado, y que lo que tiene que hacer es bajar costos para generar la brecha, y en el corto plazo, eso puede conspirar contra la sustentabilidad de la compañía en el largo plazo. Es decir, las compañías tienen que prepararse hoy día para los precios bajos, para el aumento de la competencia, para el riesgo regulatorio, para un royalty eventual. Y entonces esta estructura de buen precio y costos controlados puede ser una especie de droga de corto plazo que nos deje inmovilizados hacia el futuro. Y si además me vienes, de nuevo, si estoy cómodo, ¿para qué me propones cambios? Y si me propones cambios, ¿cómo quedo yo en ese proceso de cambio? Y por un lado tengo que el cobre está alto y entonces me va bien, por otro lado tengo el riesgo social político. Entonces es una juguera complicada, ¿sí? Más bien, más que complicada, de alta complejidad. Si nosotros no podemos gestionar esa complejidad con todos los factores de mentalidad, técnicos, emocionales, de una manera integral, como personas que somos, nos va a costar mucho más llevar ese proceso. Antes teníamos más seguridades, hoy día hay más incerteza y hay que aprender a vivir con la incerteza. Hay gente que dice, tenemos que recuperar la normalidad. ¿Qué normalidad? La normalidad del pasado ya no existe en un proceso evolutivo. Vamos a tener otra normalidad.
¿Mm? Y va a durar poco. Entonces, si no generamos capacidad de adaptación, ¿mm?, para movernos en ese mundo complejo, eh, o sea, no es adaptarse por una vez de aquí a acá, sino que es generar capacidad adaptativa que me permita en el tiempo ir siguiendo los cambios o anticipándome a los cambios. Entonces, eso es bien clave. No hay una brecha, sino que hay una forma de concebir el mundo que tiene que cambiar y eso está en nuestras cabezas. Bueno, y agreguémosle la normalidad pre-post pandemia, todavía no la conocemos bien, probablemente vamos a tener otra normalidad distinta a la que tenemos ahora, la que ya nos hemos ido adaptando. Y en ese sentido, y en base también, de acá, a lo que mencionaba Gastón, la dificultad de ir teniendo, formando profesionales que se necesitan hoy para los desafíos de mañana, ¿cómo lo han hecho ustedes en Antofagasta Minerals para cubrir los requerimientos que ustedes mismos tienen de capital humano asociado a los procesos de transformación digital? ¿Qué tan relevantes han sido para ustedes los factores como promoción de cultura digital, gestión de cambio, temas, incentivos laborales? ¿Cómo lo han hecho? Eh, Mira, yo creo que me quiero referir a algo que aprendí hoy justamente de lo que hablaba Gastón, de las 5 Bs. Así que me llevo de acá algo como para seguir masticando. Pero yo te diría que nosotros estamos viendo esto no solo con una mirada de corto plazo, sino también de largo plazo. En el corto plazo, claramente, a través de la Academia Digital, que busca justamente acelerar el aprendizaje digital y el instaurar rápidamente habilidades y componentes técnicas que necesitamos hoy, algunas otras que se ven más para el mediano plazo, pero también con un sentido de largo plazo. Nosotros hoy nos estamos replanteando cómo vamos desarrollando la fuerza laboral que vamos a necesitar a la vuelta de unos años, que no está hoy dentro de la organización. Entonces, desde ahí también el abordaje que estamos haciendo es cómo vamos desarrollando también las comunidades, que en algún minuto van a ser el nutriente de la organización. Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a los liceos? ¿Cómo nos vamos acercando a los colegios? ¿Cómo nos vamos acercando que las nuevas generaciones que van a llegar acá en 10, 15 años ya vienen de alguna manera preparados en esto? Entonces, hay una inversión fuerte que estamos haciendo también en la mirada de largo plazo, en decir cómo vamos preparando el mercado laboral del futuro. Y eso quiere decir no solo ver los desafíos actuales internos de hoy estamos frente a un giro, preparemos a la gente a través de la academia digital, sino cómo vamos a la par viendo esas otras estrategias de largo plazo que nos van a nutrir de dotación hacia el futuro. Y ahí yo te diría fuerte este tema de comunidades. Y una cosa adicional que yo te diría que hemos estado discutiendo y masticando mucho también es el tema de entender que la remotización cambia también las estructuras geográficas de la fuerza laboral. Es decir, este trabajo remoto, este trabajo virtual, estos centros integrados de operaciones generan también una geografía diferente en el mapa respecto a dónde está la fuerza laboral, de dónde puedes echar mano, de dónde la puedes de alguna manera sacar. Entonces, yo te diría hasta ahora en esas 3 vías, corto y mediano plazo inmediato, academia digital, desarrollo de capacidades, upskilling, reskilling, con una mirada un poquito de más largo plazo, cómo vamos desarrollando el mercado laboral que todavía no llega a la industria, y eso implica inclusive el atraer gente que no quiere hoy ser parte de la industria. Eh, y por el otro lado, este tema de ir entendiendo cómo la geografía laboral está cambiando también. Ahora, quiero relevar y dejar algo sobre la mesa. No lo tenemos resuelto. Igual que toda la industria, estamos trabajando en eso, tenemos claridad de para dónde hay que ir, pero igual que todos, estamos probando, estamos instaurando, estamos avanzando. Y quiero dejar eso sobre la mesa, que no se vaya a entender que lo tenemos absolutamente resuelto. Igual que el resto estamos trabajando en eso, pero tenemos claridad de por dónde tenemos que agarrar. Así que Bueno, desde al ahí lo menos estamos la haciendo. buena noticia es que lo están abordando y tienen claro cuál es el desafío que todavía no está resuelto. Eso ya por sí es un avance. Francisco, también tenemos bien claro que respecto a la inteligencia de los datos y a todo lo que se puede obtener con la información, no solo importa acceder a estos datos, sino que también la trazabilidad, cómo se manejan, cómo se puede hacer, cómo se puede asegurar o acercarse lo más posible a consolidar una organización digital en la que los equipos de trabajo, en el fondo, toman estos datos y los usan en forma eficaz y oportuna. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta en ese esfuerzo? Correcto. Bueno, el primer punto que me gustaría resaltar es el hecho de que hoy en día el sector minero en Latinoamérica en general está transicionando de una visión donde la tecnología se ve como un mero costo, como el costo de comprar una herramienta,
hacia una visión donde la tecnología se ve como una inversión. Y esa inversión es parte integral de las decisiones de negocio. Entonces, cuando las inversiones en tecnología están alineadas con la parte de los procesos, las personas y los objetivos de negocio, es cuando realmente va a tener un beneficio. En el tema particular de las tecnologías que tienen que ver con el procesamiento de la información para la toma de decisiones, el gran salto es poder reducir la complejidad. Como observaron cuando hice mi presentación, el stack de comunicaciones que se requiere para poder montar toda la estructura, toda la infraestructura para poder tener esas herramientas y tener la información disponible es complejo. Entonces, uno de los grandes retos que se están abordando hoy en día es cómo reducir esa complejidad. Número dos, el factor humano. Igual en el tema tecnológico hay una escasez de personales profesionales con el conocimiento, no nada más en los temas de minería, sino también con conocimiento en las nuevas tecnologías, como para poder hacer la incorporación de las mismas a los procesos de las organizaciones. Y en tercer lugar también es que invariablemente cada empresa es distinta y la forma como consume la información es distinta. Los indicadores incluso también son distintos, aun cuando hay algunos indicadores que son genéricos, como algunos de los que mencioné. Cada organización consume la información de una manera muy particular. Y entonces otros elementos como la gestión de los datos, la calidad de los datos, quién valida, quién gestiona, quién gobierna el uso de los datos que utiliza una corporación, se está volviendo también un área que anteriormente no existía, pero que hoy en día se requiere. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de tener datos, sino cómo validamos que el dato que tengo a la mano es útil, que es válido, que es verídico, que es real, como para que yo pueda tomar una decisión realmente efectiva. Entonces, afortunadamente, el tema tecnológico está creciendo también y se está desarrollando con estas nuevas capacidades que se requieren y digamos aquí el gran reto es cómo cubrir esas nuevas capacidades a través de personas cuya formación a lo mejor no las contempla porque son áreas que anteriormente no existían. Son carreras que muchas universidades en en la gran mayoría de los países de Latinoamérica todavía no existen. Entonces ahí justamente es donde viene principalmente el reto para las áreas de recursos humanos para poder identificar y capacitar al factor humano para poder cubrir con ese elemento importante y de esa manera realmente poder tomar ventaja de toda esta tecnología. Gastón, una última pregunta a propósito de lo mismo que estábamos conversando con Paco. ¿Qué factores ven ustedes en su experiencia que son necesarios de tomar en cuenta cuando hay que diseñar e implementar un modelo de operaciones basado en un entorno digital? ¿Cuáles son las capacidades, las competencias que se deben fortalecer o desarrollar en los equipos de trabajo? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en Accenture justamente diseñando e implementando la operación de estos nuevos modelos de operación? Yo creo que tanto Edgar como Paco comentaron algunos indicios de la solución del problema. Claramente hay nuevos modelos organizacionales que surgen, por ejemplo, modelos operativos para el manejo del dato, modelos operativos que tienen que ver con sustentabilidad, modelos operativos que tienen que ver con el caso de Edgar que comentaba acerca del reskilling and upskilling, es decir, poder hacer esas cosas a nivel de escala para poder avanzar rápidamente. No lo podemos hacer, como comentaba Daniel al inicio, en los dos modelos que comentaba acerca de una unidad de transformación versus hacer transformación en las unidades de negocio. Generalmente en mi experiencia, cuando necesitamos obtener escala, por ahí podemos experimentar, como Edgar comentaba al inicio, con algunas pruebas de cómo esto va a funcionar, pero una vez que más o menos sabemos, tenemos que escalarlo y la realidad es que en mi experiencia, crear estructuras que de alguna forma generan inercia en la organización permite ir mucho más rápido. La realidad es que en esa creación de estas nuevas estructuras también tenemos que arriesgarnos a ir a buscar afuera de la industria. Es decir, generalmente también en la industria minera se ha enfocado a decir, bueno, ok, lo más parecido es oil and gas o energía, para atraer nuevos profesionales. Realmente hoy la industria minera está compitiendo con Google, con Accenture, con Amazon y demás porque necesita otro tipo de profesionales
que de alguna forma trabajan con datos a alta escala y lo han hecho por muchísimos años. Con lo cual, por ahí el reto, Edgar, que seguramente me imagino que ustedes tienen en Antofagasta Mineras también, es cómo hacer para atraer estos nuevos profesionales que de alguna forma tienen que hacer un cambio de industria. Con lo cual, desde mi punto de vista es experimentar, es establecer industrias, capabilities a escala, no tener miedo de ir a buscar al mercado laboral, yo lo llamo criaturas que no estaban en este ambiente y que de alguna forma vamos a tener que atraer y retener y de alguna forma contaminar el resto de la organización con este tipo de capacidades y hacerlo en forma acelerada para poder manejar la ventaja competitiva. Bueno, con esto estamos llegando al término de nuestra segunda sesión del programa Seminarios Minería 4.0. Sin duda, los temas que presentamos resultan de gran relevancia para la industria minera, son un aporte para los profesionales y técnicos que conforman los equipos de trabajo que hoy enfrentan estos tremendos desafíos tecnológicos. Quiero nuevamente, en nombre del comité organizador, de quienes han asistido también a este encuentro, expresar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento también a los expositores que nos acompañaron esta mañana. Muchísimas gracias, Daniel Fernández, muchas gracias, Francisco Bolaños, Gastón Carrión y Edgar Rojas. Muy entretenida e interesante la conversación, se nos pasó muy rápido el tiempo. Gracias a ti, Bárbara, y saludo a todos. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Por la Muchas invitación. gracias a Que estén muy todos. bien. Excelente día. Hasta luego. Tengan un buen día. Queremos también, además de agradecer a nuestros expositores, reiterar nuestro agradecimiento a las empresas auspiciadoras Accenture, Cisco, ATC, Sigdo Coopers y, por supuesto, el apoyo brindado a este espacio de conversación sobre todos los desafíos tecnológicos de la minería chilena. Le damos también las gracias a todos quienes se conectaron junto a nosotros. Los queremos dejar cordialmente invitados a seguir conectados a esta serie de seminarios. Nos puede visitar en seminariosminería.com para conocer los detalles de los futuros encuentros en donde vamos a seguir abordando temáticas como innovación frente a los riesgos del negocio, minería verde como factor de innovación, soluciones digitales para una minería más eficiente, capital humano y competencias digitales para una minería 4.0. Esperamos que este encuentro haya sido de su interés y un aporte valioso para su labor. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, que tengan un muy buen día.